Bienvenidos a Conversaciones Biológicas. Hoy con la doctora Munsa Royo. Hola, muy bienvenidos al podcast Vida Biológica. Hoy vamos a hacer un programa especial, una nueva entrevista de Conversaciones Biológicas y tenemos con nosotros una invitada muy especial, que es una doctora que ahora os presento, que es una persona muy especial para mí porque me ha ayudado a comprender muchas de las cuestiones a nivel de nutrición y otros conceptos de que cuando yo empecé en mis inicios, pues ella fue que me abrió un poco la mente a todo este tema más nutricional. Y para mí pues es un placer tenerla aquí para entrevistarla porque, como os adelanté en el episodio anterior, es una persona muy antioxidante en sí misma. Así que, bueno, os la presento. Es la doctora Munsa Royo, es especialista en medicina familiar y comunitaria y tiene un máster en nutrición y endocrinología. Además, tiene muchos conocimientos de medicina china y de otras concepciones un poco más orientales que aportan mucho. Y bueno, pues te doy la bienvenida, Munsa. Muchas gracias por estar aquí y nada, bienvenida, si quieres comentar. Muchísimas gracias, Roberto, y vaya presentaciones, de verdad, un honor estar aquí. Eh, y bueno, a ver qué puedo aportar desde mi humilde posición, porque la verdad es que el podcast es una pasada y yo estoy aprendiendo muchísimo Qué bien, escuchándolo. qué bien. Pues Mm. viniendo de ti me halaga mucho. Bueno, pues uno de los primeros temas que quiero comentar contigo y que creo que nos puedes aportar mucho es cómo el entorno puede ayudarnos a equilibrarnos, dependiendo de si el entorno es más saludable o menos saludable, y sobre todo a nivel de la naturaleza. Sé que tienes mucho conocimiento a ese respecto y me gustaría mucho empezar por que nos cuentes un poco, sobre todo acerca de esa cultura de los baños de bosque que conocemos tanto, que viene un poco más de la parte oriental. Y bueno, para empezar, ¿qué serían los baños de bosque y qué beneficios puede tener sobre nuestra salud? Vale, a ver, es que has abierto un tema grande. Para entender los baños de bosque, primero tendríamos que entender un poco de dónde venimos, porque si no, como ¿Vale? que se pierde un poco la visión de por qué puede ser beneficioso pues, ir a la naturaleza, ¿no? Al final consiste en eso de forma consciente. Es básico entender que el ser humano se ha desarrollado no como algo externo al planeta Mm, Tierra, ¿no? Sino que en la naturaleza al final, ¿no? El 99% más o menos de la evolución ha sido en la naturaleza. totalmente. Entonces, es recientemente, básicamente, así como un gran punto de inflexión fue la era industrial, ¿no? En que el ser humano empezó a crear, tecnológicamente creció muchísimo, científicamente creció muchísimo, lo cual está muy bien, pero eso sin darnos cuenta Mm, nos sacó de nuestro hogar, o sea, realmente del sitio en el que habíamos evolucionado y nos habíamos adaptado. Entonces, ahora trasladándonos a más recientemente, en la época de los 80, concretamente en Japón, mm, eh, no pudieron mirar al otro lado y claro. se tuvieron que dar cuenta del nivel de estrés de la población, sobre todo en las grandes Mm, ciudades, ¿no? O sea, pensemos en Japón como un lugar donde el 80% es bosque, eso es verdad, sí, o sea, conservan esa naturaleza, pero tienen grandes ciudades con una gran densidad claro. poblacional, una cultura muy estricta en cuanto al trabajo, Mm, la manera de hacer. claro. ¿Qué pasaba? Que la salud mental cada vez era peor. Vale. O Entonces, sea, lo que sí, 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 porque nosotros nos estamos acercando vamos, mucho eso a te iba a eso, decir, ¿no? vamos Al en camino, final, ¿no? exacto. O sea, es un ejemplo de sociedad, pues que podemos tener, pues eso, como ejemplo para no hacer lo que ellos llegan. Lo que Mm, sí que consiguieron, y en eso también son un buen ejemplo, es en observar un poco cómo podían ayudar a la población de una mm, forma fácil y rápida a disminuir ese estrés. ajá, Y vale, como lo hicieron fue prescribiendo desde la salud pública baños de bosque. vale. Descubrieron que el hecho de ir a la naturaleza tiene un beneficio. Mm, Al principio se miró a nivel de estrés, de cortisol en vale. saliva, en sangre, de otros datos que se investigaron,
y se potenció las rutas verdes saludables en la población. Vale. Y ahí es donde sale el concepto de Shinrin-yoku o baño de bosque. Ah, vale, vale, perfecto. ¿Vale? Que concretamente, si lo traduzco, sería una inmersión, o sea, bañarse literalmente, pero en la atmósfera de la naturaleza, Qué guay. del bosque. Me gusta mucho cómo describen con conceptos todo este lenguaje a nivel japonés. Una Son pasada. muy específicos en lo que quieren decir. Vale, y cuando hablamos de baños de bosque, ¿hablamos de necesariamente ir a un bosque o puede ser en un entorno más natural, en un monte o en cualquier otro lugar? ¿Qué diferencia puede haber entre un ambiente y otro, por decirlo así? Vale, la respuesta rápida es que cualquier ambiente de naturaleza es válido, incluso una foto, ¿vale? O sea, Vale. ya sabemos que el hecho de mirar, Incluso, por perdón, una ejemplo, foto, ¿has una dicho? foto, un cuadro, cualquier ¿Sí? cosa que Ah, remita a naturaleza va a ayudar a tu cerebro a activar esa biofilia, que sería vale, esta capacidad de la necesidad por la naturaleza, ¿no? Que nos aporta vale. estos beneficios. Pero eso sí, ahora un disclaimer, porque si no la gente va a decir, bueno, pues me pongo un cuadro y ya está. No, siempre es mejor, obviamente, lo mejor de todo sería Mm, hacer un baño de bosque con sus 2 horas en medio del bosque, si es vale. primario mejor, un montón de cosas. Pero a día de hoy ya sabemos que en parques naturales Mm, se puede hacer, en parques urbanos también. Si es una calle llena de flores, muy frondosa con árboles, también te sirve. Por eso se ajá, están potenciando las ciudades verdes. O sea, todo lo que es verde, que tu cerebro interprete como naturaleza, ayuda. ajá, vale. Vale, pues esto es importante porque parece que si no vas a un bosque primario, que ahora hablaremos un poco de qué son esos bosques primarios, como que no puedes hacer un buen baño de bosque. Claro. Incluso, claro, en estas zonas verdes que dices en las ciudades, sea la ciudad que sea, es posible hacer. O incluso, pregunto, si tenemos muchas plantas en casa, etcétera, ¿podría ser un efecto equivalente? Equivalente, quizá no. No Vale. tenemos datos como para decir si es equivalente o no, pero por sentido común es obvio que todo lo que aporta un ecosistema, como es un bosque, Mm, pues nos vamos a quedar cortos en ese claro, sentido. evidentemente. Pero es diferente no tener ninguna planta en casa que tenerla. Claro, claro. Pues, por ejemplo, un balcón verde ya te aporta. O sea, salir cada día pues, a mirar tus plantas, a hacer tus cosas, eso ya está Claro. aportando beneficios. Claro, el hecho de interactuar, digamos, con la naturaleza es lo que al final te va a acabar cediendo pues esa energía o esa relación con todos los microorganismos que puede haber también en ese ambiente, ¿no? Exacto, exacto. Vale. Habías nombrado ahora el tema de los bosques primarios. ¿Puedes decirnos qué son los bosques primarios? Sí, un bosque primario en Europa es muy desastre porque casi no tenemos. Y en España, lamentablemente, cuesta mucho de encontrar también. Mm, Pero, por ejemplo, en Japón sí que tienen una gran cantidad y en Asia en general, pues hay muchos bosques que no han estado nunca manipulados por el ser humano. Eso sería un ajá, bosque primario. vale. Hay algunos autores que dicen que si hace más de X años, dependiendo del tipo de árbol que haya, pues también se puede considerar que si desde X años ya no se han manipulado, también se puede considerar primario. Al Ajá, final lo que vale. buscamos es que sea un bosque lo más sano posible. Entonces, Vale. un bosque, cuando nosotros no interrumpimos su funcionamiento, es un organismo tan perfecto como el ser humano. Eso es importante remarcarlo. Es muy importante, exacto. Entonces, ni hay incendios, ni hay, o sea, no hay incendios, me explico. Puede caer un rayo, puede causar Mm, ciertas llamas, pero el mismo bosque, con los mecanismos que tiene, lo aplaca. claro, claro. Entonces, es diferente, ¿no? Y un bosque que nosotros hayamos manipulado, como pueden ser, por ejemplo, en el Mm, Mediterráneo hay mucho pino y muchos fueron, o sea, es replantado después de, pues, de campos, por ejemplo, de agricultura que se abandonaron. mm, Ese tipo de bosque aún está en proceso de volver a ser equilibrado. claro. Por eso también el tema de los incendios, de, bueno, diferentes desequilibrios, Claro, al claro. final que como en una persona diríamos enfermedad, pues sabemos que lo vemos de otra forma. Sí, que aquí estamos acostumbrados, sobre todo por este verano anterior en España, que fue con bastantes incendios. Se decía que porque no habíamos hecho labores de mantenimiento en el monte, que entonces se había provocado más incendios. Y resulta que la naturaleza tiene sus propios mecanismos para equilibrarse, ¿verdad? Exacto. Exacto, lo que pasa es que en esos bosques quizás sí que tenemos que hacer mantenimiento porque no son bosques primarios, Claro, porque ya porque están aún no lo manipulados son. totalmente, ¿no? Exacto.
Claro, claro, y también entiendo que en este caso, pues toda la fauna, todos los animales del propio bosque también hacen su labor. Si es un bosque manipulado, no va a haber tantas especies como lo habría en un bosque natural 100%, por decirlo así, ¿no? Claro, es que un bosque es un equilibrio, pero perfecto de todos los reinos, del Claro, reino fungi, de fauna, claro, además. flora. Es impresionante, ¿eh? De hecho, hay un autor que es Peter Wohlleben, no sé si lo he dicho bien, que es alemán, que tiene creo que ya son 4 libros. Él es forestal. Ajá, Era forestal convencional, digamos, de claro. los que básicamente dicen, bueno, ¿cuánto va a tardar en crecer este árbol para talarlo y luego por tener un beneficio? ¿No? Hasta que un día se dio cuenta que el bosque era más, que era una criatura viva. Qué Entonces, bueno. de esas observaciones, ¿no? Surge todo lo que él explica acerca de los bosques primarios, de Ah, qué bueno. realmente los cambios que se viven en ellos. Qué guay. Esto conecta mucho con todos esos autores también que nos hablan de la comunicación de las plantas, entre plantas, en los bosques, etcétera, etcétera. Y como ese reino fungi que decías ahora, los hongos en general, pues hacen del Internet de la naturaleza, como se suele decir habitualmente. Sí, sí. ¿Qué ocurre cuando nosotros nos sumergimos en un bosque así? ¿Cuál es el principal beneficio o el principal cambio que podemos obtener de entrar en una atmósfera así? Uf. Muchos, ¿no? Sí, muchos. Lo bueno, no sé si bueno o no de esto, ¿no? Es que al final nosotros pensamos a día de hoy, en general la sociedad, que aquello que podemos demostrar es lo que, ¿no? Lo que Ya, vale realmente. claro. Entonces, el concepto baño de bosque no es nada nuevo. O sea, le pusieron un nombre, pues Shinrin-yoku, ¿no? En Japón, Mm, porque era el momento de darle una solución a un problema que tenían y así se ha hecho famoso, digamos. claro, Pero esto lo vienen haciendo en la humanidad claro, desde siempre. siempre. O sea, el hecho de ir a la naturaleza, inspirarte, por ejemplo, la gente enferma respiratoria los enviaban a la Mm, naturaleza, ¿no? A que estuvieran al aire libre, todo esto no es un invento nuevo. Entonces, a día de hoy, cada vez, de hecho, si hacemos una búsqueda rápida en cualquiera de las bases de datos, ¿no? de ciencia, pues se ve rápidamente como desde hace unos 15 años hacia adelante, concretamente estos 5 últimos, es brutal la mm, cantidad de papers y de estudios que se están haciendo. Entonces, a nivel de así hacer resumen, que no le hace justicia porque son muchos los beneficios que podemos obtener de hacer un baño de bosque. Lo que sabemos a día de hoy mm. comprobable es que en 2 horas de baño de bosque, Sí, que recordemos que es una inmersión en la atmósfera del bosque de forma consciente, activando los 5 sentidos, estando muy despiertos en lo que hacemos, en silencio, con algunas técnicas que si quieres podemos hablar también, sí, para activar esos sentidos, básicamente tenemos una disminución del estrés. vale. Se ha comprobado también una disminución de la hipertensión arterial Ajá. y un aumento del sistema inmune. Ah, mira. Aumento de inmunomodulación, mejor Vale. dicho. Mm, ¿Vale? Entonces, esos interesante. serían los tres. Claro. Y eso te iba a preguntar, para que sucedan estos efectos hay que estar en un estado específico o evidentemente con un paseo ya vas a tener tus resultados, pero lo que se llama baño de bosque es más cercano a una meditación o no tiene nada que ver. Sí, de hecho yo lo considero una meditación activa al final, Ajá. porque lo que haces es estar de forma consciente, ¿no? Con lo que sería una meditación, pero con los ojos abiertos y te vas moviendo por el bosque. En este caso no buscamos hacer kilómetros, no es un senderismo, Vale. aunque puedes hacer un baño de bosque dentro de una ruta de senderismo. Claro. Pero el objetivo en sí mismo es estar en silencio, observar, oler, Ujú, tocar durante esas 2 horas y respirar, ¿no? Para que esas moléculas volátiles que hay en la ujú. atmósfera que son tan beneficiosas, las fitoncidas, pues puedan penetrar en nuestro interior. Claro. Y eso al final, esas moléculas que mencionas son las que van a modular cambios en nuestro sistema inmunitario. Exacto, exactamente. Esos son los principios activos del bosque. Lo bueno de esto es que cada bosque tiene los suyos, porque claro, no es lo mismo un bosque de Ah, coníferas, ¿no? Que un bosque de otro tipo de planta. O sea, no es claro. lo mismo en Mediterráneo que en Galicia o en Suecia, ¿no? Hay diferentes tipos. Entonces, claro, aún estamos en una época muy prematura de ver exactamente, claro, sería mágico que pudiéramos decir, pues este tipo de árboles va bien para esta patología en concreto, ¿no? Qué Eso guay. sería muy chulo, Qué sí. guay. Pues esto conecta mucho con una información que da también Máximo Sandín, que es un biólogo catedrático de la Universidad de Madrid,
que él comentaba que en la atmósfera de la naturaleza hay muchos bacterias, muchos virus, etcétera, que son en realidad informaciones que nosotros captamos a través de los sentidos. Entonces, claro, entiendo que dependiendo de la especie haya una información genética u otra que podamos captar y son estos principios activos quizá que estés comentando. Así que Exacto. me cuadra bastante por esa modulación inmunitaria que dices, claro, evidentemente. Qué bueno. Sí, sin duda, una cosa es lo que pensamos que hacen y la otra Ujú. es realmente Lo lo que que hace. hacen, ¿no? Que eso nos pasa muchísimo, como con los hongos, por ejemplo, ¿no? Dices, bueno, sé que hacen esto, pero las vías por las que lo hacen o al nivel al que llegan, Ya, aún es impensable ni imaginarlo. Pues con el bosque pasa lo mismo. El ir al bosque incluso hemos visto que mejora la microbiota, porque claro. entramos en contacto con, Mm. como tú decías, ¿no? Con bacterias que necesitamos y que son beneficiosas. Claro, totalmente. Y ahora se está escuchando mucho el hecho de caminar descalzo en la naturaleza. ¿Para hacer el baño de bosque es necesario o se puede hacer, o sea, sería mejor hacerlo descalzo o no tiene por qué? Hombre, siempre que lo hagamos descalzo, mejor. Pero, por ejemplo, Vale, si estás en invierno y entiendo que hace muchísimo frío, no lo vas a hacer. claro. Estas son las técnicas que te comentaba, que pueden aún potenciar más el Ujú. baño de bosque que hagas. Pero sí, el contacto con la tierra, el earthing, es fundamental, ¿no? Para ese intercambio Claro. iónico. Y esa mejora que a día de hoy también sabemos que realmente algo que pensábamos, ¿no? En general se decía, ay, bueno, pues no sé para qué andan descalzos, qué raro, ¿no? En medicina china también se dice, ¿no? La importancia de la planta del pie en contacto con la tierra. Ujú. Hace milenios que esto se sabe, pero ahora ya, por fin, ¿no? Como que la ciencia ya lo va observando un poco más, en plan, ay, Vale. pues mira, no es ninguna tontería, ¿no? Sirve para algo. ¿Puedes explicar un poco más en detalle qué ocurre cuando caminas descalzo? Digo, por si hay gente que no conoce o no sabe muy bien qué es lo que ocurre ahí. Ocurren desde cuestiones anatómicas, ¿Vale? que es el hecho de tener los pies libres, ¿no? De no tenerlos en el zapato, Dentro en del el típico zapato, ¿no? zapato estrecho. Ocurre que despiertas a nivel sensitivo lo que es toda la planta del pie, Ah, la percepción de la temperatura, de la textura que estás pisando, de tu posición corporal, que es muy importante. mm, O sea, recibes información de cómo estás pisando, que eso lo pensamos muy poco, ¿no? El hecho de claro. caminar. Entonces, cuando empezamos el baño de bosque, lo que siempre les decimos, ¿no? A las personas que lo hacen es, bueno, ahora camina lo más lento posible y como si fuera lo más importante de este mundo, como si no hubiera nada más Qué importante. guay. Entonces, claro, empiezas a notar, ostras, ¿cómo estoy pisando? O sea, en qué parte realmente estoy apoyando más y hay mucha patología del pie, ¿no? Que al final es Claro. porque somos muy, muy inconscientes de nuestros movimientos, bueno, esto lo sabrás tú mejor que nadie, ¿no? De nuestras posiciones. Entonces, hay desde este punto de vista más mecánico Mm, hasta el hecho de que tocar el pie, la piel con la tierra beneficia un intercambio de información entre lo que es la naturaleza y nosotros, ¿no? Es un claro. intercambio directo. Y entonces me estoy acordando de las recomendaciones de ahora para los niños que no jueguen con la tierra, que se pueden ensuciar, todo este tipo de cosas. Ah, Estamos coartándoles mucho entonces en cuanto a intercambio de información con la naturaleza, con lo que está claro. totalmente. Llámale información, llámale microorganismos. O sea, yo al final lo que veo es que le estamos poniendo, ¿no? Como nombres modernos a Mm, algo que es muy básico y este siempre. claro. O sea, yo cuando estudié en la carrera ya nos explicaron la teoría de la higiene al final, ¿no? Que era la gente enferma y hay mucha Mm, alergia porque hay mucha higiene. claro. O sea, no Eso sí podemos es bueno. vivir en un quirófano. O Totalmente. sea, no es lógico, aunque en el momento en que se descubrieron los antisépticos, pues quizá en ese momento, claro, descubres algo que, wow, qué impresionante, ¿no? Que Claro. lo limpia todo, pues lo mejor va a ser que lo limpiemos todo, Nos seguro. pasa mucho como humanidad, eso sí. Nos pasa siempre que descubrimos algo y es como, ¡buah! Seguro que esto es lo mejor, vale para todo. Años después, anda, pues igual no. Entonces, ya hay estudios, de hecho, bueno, pero estudios muy grandes que dicen, bueno, es que los niños, por ejemplo, que viven en rural, tienen Mm, mejor salud que los que viven en ciudad. claro, claro. Entonces, los niños tienen que estar en contacto con la naturaleza. No digo o sea, Sí, con un no bosque sé, primario, no, no es necesario ir a un bosque no primario. es necesario, pero que toquen la tierra, que vivan en exterior, sobre todo, que dejemos de Claro, vivir en cajas. O claro. sea, eso es fundamental para Es ellos, para vital. su desarrollo en todos los niveles, ¿eh? Desde microbiota al sistema nervioso, la vista, porque hay tantos casos de Claro, miopía, cada vez somos más miopes. totalmente.
Totalmente. De hecho, me has hecho acordar, se hizo un experimento hace ya muchos años en lo que trataron de criar animales en total asepsia, sin bacterias, en un medio totalmente aséptico. Y lo que descubrieron fue que tanto los nódulos linfoides como los órganos que tienen que ver con el sistema inmune no estaban suficientemente madurados. Y al poco tiempo esos animales murieron porque no tenían un desarrollo del sistema inmune. Ahí se entendió, se interpretó como que al sistema inmune hay que educarlo, pero en realidad, por lo que vemos y esto que estás mencionando recién, lo que sucede es que necesariamente tenemos que tener un intercambio de información y que eso nos prepara en cierta medida a ser más adaptables al entorno. Entonces, Totalmente. cuando estamos teniendo a los niños en casa jugando con la consolita delante de la pantalla, en vez de como hacíamos antes, que salías a correr a la calle y venías con heridas por todos lados, pues está cambiando mucho y de ahí vienen muchas de las alteraciones inmunitarias que se están viendo. Por ejemplo, yo cada vez en consulta veo más niños con alergias desde muy temprana edad, por ejemplo, o niños con Sí, incluso patologías autoinmunes que dices de dónde viene esto si no le ha dado tiempo al niño a desarrollar nada. Entonces, claro. aporta mucho esto que estás comentando, porque es vital ese contacto con la naturaleza. Entonces, claro, Sí, es muy probable que de aquí a unos años miremos atrás y digamos, ¿qué hemos hecho, verdad? claro, sí, bueno, siempre ha pasado, ¿no? Al final tenemos cosas buenísimas y Claro, tenemos otras que, bueno, por perder un poco el foco generalista, ¿no? Cada sí, vez nos volvemos tan expertos en algo que eso recae en un sesgo, porque totalmente. si tú eres muy experto, pues, en microbiota si quieres, Ujú, pues entonces todo va a pasar por la microbiota. claro, Que no digo que esté mal, pero estará todo, que eso igual no te permite abrir a ver otras cosas. Entonces, es que justamente ayer leía un artículo en una revista de Medicina de Familia, que un artículo que se publicó creo que fue en los 80, o sea, hace ujú. bastante, y decía, necesitamos por la salud del sistema menos expertos. ¿No? Entonces, el Yo autor abogo por decía, eso. sí, decía, cuando yo soy experto, de hecho el que lo había escrito, una vez experto, se había retirado para Ujú, aprender otra cosa. Porque decía, es que si no estamos haciendo un sesgo muy importante, que parece que totalmente. todo sea culpa de eso, y en realidad Totalmente. somos muy multifactoriales. Totalmente. Y eso está pasando mucho, como bien decías, con la microbiota. Ahora parece que todo es originario de la microbiota y en realidad Claro, a mí me gusta mucho a estos profesionales que se hacen tan especialistas darle un poquito de tiempo. Cuando va pasando un poco el tiempo que no es el boom de moda inicial, empiezan a cerrar el círculo y empiezan a darse cuenta de que lo que parecía una causa, o sea, perdón, lo que parecía que era causante de es una consecuencia en realidad de todos los cambios que está viendo. Y a nivel de sí, microbiota ahora se está empezando a ver que no es tanto la causa de, sino que está relacionado como consecuencia de no estar en la claro. naturaleza, de no ponerse al sol, que ahora hablaremos un poquito de esa parte, o de otras muchas acciones que se ha hablado desde milenios atrás. Y quizá hay que recuperar un poco esa figura de, ¿cómo se dice?, del hombre o la mujer medicina que tenían las culturas ancestrales, que era quien entendía el hombre o la mujer como parte de la naturaleza y cómo a través de la naturaleza pues ayudar al equilibrio de la salud. Sí, sí, Así sí. La que verdad es que sí, bueno, yo también me gusta mucho el tema de salud planetaria, por ejemplo, ¿no? Y he llegado a ella básicamente porque si nosotros no mm, nos vemos dentro del ecosistema, no tiene sentido. claro, claro, No tiene totalmente, sentido. Entonces, estar dentro del ecosistema implica muchas cosas, que somos una parte de totalmente. millones y que tenemos una relación constante, nos guste o no. Entonces, lo que decías de los niños, por ejemplo, ¿no? Jugando a videojuegos, o adultos, tampoco Sí, sí, o están, adultos, porque no, en digo vez, niño porque... claro, en vez de videoconsola, ordenador, pero ¿cuántas horas estamos sentados al Claro, día? ¿Cuántas horas estamos delante de una pantalla? ¿Cuántas horas estamos al sol? Si es que es casi imposible, porque la totalmente, vida no está pensada, ¿no? Para estar en exterior y totalmente, lo que nos favorece es la vida de exterior. totalmente. Entonces, claro, la sociedad está yendo bueno, está tomando partido por un tipo de estilo de vida que nos enferma al final. Claro, totalmente. Totalmente. Y esto en Japón lo tienen muy claro, ¿eh? Ya lo Sí, aprendieron sí, hace unos años. sí, y aún así ellos siguen haciendo esos Claro, horarios horribles en ciudad, no tiene nada que ver la rural de la ciudad. claro. Pero sí que son capaces, como tienen este sintoísmo, Ujú. que es La conexión, digamos.
Sí, que es más allá de la religión, ¿no? Es esta capacidad de ver la naturaleza en todos lados, Mm, eso yo creo que les protege y les da una visión más global que nosotros pues hemos perdido. No digo que sí. lo tengamos porque en algún momento seguro que la tuvimos, Sí. pero no hemos sabido conservar. Bueno, y sí que la hemos tenido, sobre todo las personas que trabajaban más en el campo anteriormente, te sabían decir Claro, cuándo cambiaba el clima, cuándo iban a pasar ciertas cosas, o sea, había una exacto. comunicación mucho más directa. Bueno, otro de los puntos importantes del estar al exterior es esto que mencionabas antes, de las horas de sol o de exposición al sol. Afortunadamente ya se va mostrando también muchos más beneficios de estar al sol, pero como decías al principio, cuando hay un boom de esto, es como que todo es ahora estar al sol y estar al sol de cualquier manera, y da igual las horas que estés, en el momento que estés. Así que vamos a Sí. entrar un poco en ese tema. Me gustaría que nos dieses alguna información primero de qué beneficios crees que puede aportar la exposición al sol y después la contraparte, qué riesgos hay, porque se nos dice las dos cosas, que tenemos que protegernos del sol y que tenemos que exponernos al sol. Entonces, bueno, a ver qué nos puedes aportar en este sentido. Tema peliagudo, ¿eh? Aquí nos mojamos, nos mojamos. Nos mojamos, sí. Eh, a ver, tema del sol. Hemos pasado de que es el enemigo público, ¿no? Mm, Número uno, que esto debo decir que no siempre ha sido así. O sea, muy esto bien. fue a raíz más o menos de que existieran los bloqueadores solares. Mm, Eh, que me gusta que María Hernández Bascuñana es una gran experta en vitamina, es nutricionista y súper experta en vitamina D, y mm, ella lo nombra así, ¿no? Que dice, no son protectores solares, son bloqueadores. O bloqueadores. sea, claro que son las cremas, ¿no? Las cremas Mm, solares. Entonces, en ese boom que hubo de las cremas, claro, también tenemos que entender el contexto claro. de quizá la gente pasaba de no estar expuesta al sol a de repente, ¿no? Con los primeros movimientos de turismo, Mm, de ir a zonas de sol y estar en las vacaciones, ¿no? claro, exacto. Me quemo, me achicharro como un langostino, hay como duele el sol, ¿no? Y luego aparecen, pues, lo que nosotros diagnosticamos como cáncer de piel, ¿no? Que hay Ah, diferentes, la mayoría son un problema in situ, digamos, no van mm, más allá, pero luego está el temido melanoma. claro. También desde la facultad se nos explica que el melanoma, que es realmente el que es muy peligroso, Mm, tiene más, o sea, tiene más relación con no estar expuesto al sol en todo el año y claro, achicharrarte 2 semanas que no la exposición claro. continua. Entonces, Claro, claro, totalmente. yo creo que tenemos que ir con cuidado con dos cosas, en sacar Mm, cosas de contexto mm, y dos, en recomendaciones generales a todo el mundo por igual. claro. Entonces, yo de hecho soy anti recomendaciones en general. Hay muy pocas cosas que pueda recomendar así para todo el mundo, Mm, porque realmente cada uno es una persona única y repetible. O sea, totalmente. es así. Y tiene un contexto y unas características que tenemos que tener en cuenta. Mm, Entonces, dicho esto, el sol no es ni bueno ni malo. El ya. sol es necesario. O sea, estamos en un ecosistema que es el planeta Tierra, Mm, hemos evolucionado con el sol. claro. Y tanto hemos evolucionado con el sol que cada célula de nuestro cuerpo tiene un mini reloj que Mm, funciona en base a ese sol, ¿no? Cuando claro. es de noche, cuando es de día, esos son los ritmos circadianos. Mm, Por tanto, la exposición solar, sobre todo por la mañana, es necesaria para que el cuerpo entienda en qué horario está. claro. Claro. Claro, si a las 9 de la noche nos ponemos una pantalla, luego Mm, voy entrando más cosas del sol, ¿eh? Pero esta es básica. Una pantalla, la luz que tiene, es como si fuera las 12 del mediodía. vale. Ajá. Es claro, a las 9 de la noche me estoy exponiendo a una información que me dice, no, es que son las 12 del mediodía, ¿cómo voy a dormir luego, a Claro. descansar bien, ¿no? ¿Qué es lo que llaman Entonces, habitualmente de la luz azul o...? exacto, ¿No? sería la luz azul. Vale. Y luego está el tema de la luz roja, ¿no? Que sabemos que es muy importante, de Mm, hecho, antes de que, ahora es un boom también, siempre claro. pasan estas cosas, pero hace tiempo que nosotros ya lo practicábamos porque básicamente lo que intentas cuando no, a ver, lo ideal sería salir al exterior, o sea, Vivir en tener el exterior con la luz natural y ya está. eso Claro. sería, no hace falta ir a las cuevas, ¿eh? O sea, puedes tener pues un balcón, un jardín, una terraza, Mm, una ventana, ¿no? Que te permita ver estos cambios, pero lamentablemente no siempre es posible. Entonces, una manera de hackear todo esto pues sería con la luz roja por la mañana, a la mm, salida del sol y por la noche cuando se pone el sol. Porque es esa luz, ¿no? Que es más infrarrojo, que el mm, tono es más cálido
Entonces eso también le informa a tu cerebro si el sol está saliendo, si se está poniendo, lo pone todo un poco en marcha, igual que Ujú. al cerebro, el resto de órganos, Vale. ¿vale? Esa sería una de las funciones Ujú. principales del sol. Otras funciones que tiene, pues la famosísima vitamina D, ¿no? O sea, Claro. generar esa vitamina D a través de Ujú. la piel. Más o menos el 80% de la vitamina D3 que Ujú. producimos es a través de la piel gracias al sol. Gracias al sol. Ujú. Sí, menos del 20% podemos hacerlo y eso ya te digo que depende mucho de la De gente la lo que piel. come y tal, pero bueno, podría ser de la dieta, ¿vale? Ujú. Pero básicamente, viendo números Sí. ya se ve que la fuente principal es el sol. Ujú. ¿Qué pasa? Que tenemos un déficit generalizado de vitamina D3. Ujú. Eso Totalmente. es innegable. ¿Qué solución se ha propuesto? Bajar el rango. Ah, eso quería entrar más sutilmente, pero ya que entrar por la puerta. eh, Bueno, es que es así, ¿no? Bajar el rango de normalidad. Entonces, no es la solución. O sea, realmente, claro. ¿por qué la gente claro, lo preguntan? ¿Y por qué ahora hay tanto déficit de vitamina D? Y, por ejemplo, en España hay Ujú. déficit de vitamina D3 y es de los países más Sí. soleados Soledad. de Europa. Incluso en un estudio que se hizo en estudiantes de medicina en Tenerife también se vio un déficit de vitamina D3. De Tenerife directamente. Sí. ¿Por qué? Estudiantes de medicina. Ya. Porque si no sales, da igual donde vivas. También es verdad. Si te tapas hasta las orejas y vas de casa al coche, coche, trabajo, estudio, universidad, lo que sea, y de allí al coche otra vez y vas a casa o transporte público, lo que sea, claro, siempre estás bajo techo. Claro. Entonces, hagamos un poco de reflexión del tiempo que pasamos bajo techo, porque es muchísimo Totalmente. Totalmente. y debería ser la excepción. Ajá. Entonces, Y, dime, dime. perdón, ¿es necesario que el sol te dé directo? Es decir, que no haya, o que cuanta menos ropa haya mejor, todo este tipo de consejos que se suelen dar. Sí, los consejos oficiales sobre el tema de la exposición solar ahora están un poco obsoletos ya. Vale. Entonces, lo que se decía antes de cara y brazos no es suficiente. Ujú. Tiene que ser máxima exposición solar de Vale. un lado y del otro. O sea, eso es en bikini, en bañador, Vale. de un lado del cuerpo y del otro. Vale. ¿Cuánto tiempo? Ahí es donde decía, Depende. máxima precaución porque depende de la persona. O sea, yo con 5 o 10 minutos tengo más que suficiente. Claro. Nunca tienes que quemarte. Vale. Esa es la norma. Nunca hay eritema. O sea, Vale. cuando eritema es rojez. Cuando la piel, además tú lo notas enseguida, antes de quemarte, notas que es como que se pone un poco más Ujú. no sé cómo decirlo, como Sí. más seca, ¿no? Ujú. Tirantez. Cuando notas Vale, como más tirantez tirante. ya Vale. es el momento de nos vamos. De hecho, algunas sociedades científicas recomiendan, algunos dermatólogos lo he Ujú. escuchado, ¿no? Que les dicen a la gente, mire, póngase el bloqueador solar cuando llegue a la playa, por ejemplo, ¿no? Claro. Entre el aparcamiento y la playa no te lo pones. Entonces, esos 5 o 10 minutos Vale. pueden ser suficientes para que tú Vale. crees esa vitamina D. O sea, una persona sana más o menos crea unos 10.000 20.000 unidades al día de vitamina D3 a través de la piel, si Vale. hace esta buena exposición solar. Claro, y el hecho de poner bloqueadores, ¿bloquean la producción de vitamina D directamente? Cuando te pones Sí, la crema totalmente. solar. O sea, ¿no hay Sí, algún método que puedas estar, entre comillas, más protegido sin llegar a bloquear la parte solar? vale. El tema del bloqueador solar es que si te lo pones bien, bloquea 100%. Pero Claro, también jugamos con una baza, que es que la gente no se suele poner las cantidades que se necesitan totales, es vale, verdad, para cubrir, ¿no? Y claro. que el efecto bloqueante sea al 100%. Ujú. Vale. Entonces, esa parte de exposición solar consciente y segura hay que hacerla. Ujú. Pero luego, cuando ya notas que ya pues, han pasado esos 5 10 minutos, claro, lo lógico, o sea, ningún animal en las sabanas está 2 horas así, Claro, quemándose. O sea, eso ya no es natural, claro. partiendo de ahí. Entonces, ir a la playa 2 o 3 horas, a estar bajo el sol, no es natural. Entonces, ahí sí que ya ponte, si quieres hacer eso por la razón que sea, porque ahí cada uno, Claro, ¿no? Libertad total claro, sí. de que cada uno haga lo que quiera. Pero entonces sí que ahí hay que usar todo el arsenal. Claro. Claro, bloqueadores solares, la ropa, las sombrillas que tengan filtro solar Ujú. también, todo lo que podamos usar en nuestras manos. Vale. Sobre todo entiendo por lo que decías al inicio, en ese momento en el que vas a otra zona totalmente distinta, en la que es tu medio, que vas de vacaciones, a un sol que no es el que te toca por latitud o cosas así, y que tu cuerpo no está adaptado entonces a esa exposición. Claro,
lo triste es que normalmente no está adaptado a ninguna, ¿no? Eso, Porque nos empezando cuesta por ahí. mucho. Claro, lo ideal sería que todo el año nos expusiéramos, pero sí que Vale, es verdad que una cosa es la luz del sol y la otra es la capacidad que tiene de sintetizar vitamina D3, vale, porque según la latitud y la incidencia de los rayos, ¿no? del sol sí, cambia. Entonces, por ejemplo, aquí en España, de octubre a mayo, es difícil que con la exposición solar tú produzcas suficiente vitamina D3. vale, Por eso aconsejamos la suplementación. Pero fuera de eso, por ejemplo, en el Ecuador tienen producción de vitamina D3 todo el año. Entonces, claro, una cosa que hay que tener en cuenta siempre es la latitud. claro, Luego, hay otros factores también. O sea, tú te puedes quemar y no producir vitamina D3, porque ajá, el filtro, claro, por ejemplo, la contaminación filtra los vale, rayos solares que, mm, que ayudan a esa ayudan a la creación de producción, vitamina ¿no? D3, pero no los rayos que queman. Ajá, Entonces, claro, la contaminación, pues los bloqueadores solares, claro. la edad también, Mm, conforme pasa la edad, dejamos de producir tanta vitamina D3 porque la piel se atrofia y no claro, puede producirla. mm, Entonces, hay muchos factores a tener en cuenta. claro, claro. Me parece súper interesante, la verdad. Y te iba a comentar, hablas de los valores que producimos, el tema de las analíticas en sangre, normalmente tienen valores que por lo que se está viendo son bastante bajos, considerados normal. Yo no quería decirlo así, pero sí que han ido reduciendo los valores en Sí, sí, analítica, sí. ¿no? Mm. Conforme a la normalidad, por decirlo así. Sí, los laboratorios están disminuyéndolo. Claro, bueno, también por un tema de intereses, vamos a decirlo también así, como con el colesterol y otras muchas cosas. Mm. Pero, ¿qué niveles serían más o menos los adecuados? Sé que depende mucho de las personas, pero a nivel de las personas que estamos, por ejemplo, en esta latitud nuestra, España o países similares, Claro. ¿hay alguna referencia, algo que A ver, tener de niveles? el nivel en realidad tendría que ser para todo ser humano, más o menos. Lo que cambia es si necesitarás suplementación o no. ¿Vale? Ujú, Porque una cosa es que puedas, de una forma ideal, ¿no? Lo puedes producir a través de la piel, que ujú, sigue siendo así. O sea, yo veo analíticas de gente que no se ha suplementado nunca y tiene una de 3 en 70, que ujú, es mucho, está muy bien. claro. Pero también hay gente que la tiene en 10, en 17. Una paciente tuve que tenía menos, o sea, por debajo de Negativo. 4. Bueno, que no la encontraban, Claro. ¿no? En el laboratorio. Entonces, más o menos buscamos más de 30, pero claro, todo Vale. esto depende, porque en un caso de enfermedad autoinmune, debido a todas las funciones que la vitamina D Ujú, tiene de inmunomodulación en el sistema inmune y las que nos quedan por claro. descubrir, que gracias al COVID se empezaron a hacer muchísimos estudios, ¿no? En este sentido, buscamos unos rangos más altos, como por encima de 50, más o menos, Vale. incluso más. Pero claro, es como muy fácil decirlo, pero tenemos que ver el contexto del paciente. Claro, Claro, totalmente. normalmente la gente que tiene un déficit lo nota, tiene Claro. algún síntoma. Entonces, básicamente buscamos los niveles necesarios que sean suficientes para el buen funcionamiento, un rango normal, pues por encima de 30, Ujú, y que esté asintomático, claro. ¿vale? Esa sería la... ¿Y, y qué, si tenemos la vitamina D baja, por si alguien no conoce mucho del tema, cuáles serían síntomas generales que que puede notar una persona? Es que lo puede dar todo. Hasta hace poco, de forma oficial, bueno, y creo que de forma oficial se sigue diciendo que no lo notas, ¿no? O El sea, pues, déficit de vitamina D3, porque la pobre siempre ha estado atada al calcio, ¿no? Y a los mm, huesos, al metabolismo, óseo, a la osteoporosis, todo el tema claro, este. Pero es que tiene mucho más que ver claro, de hecho, casi todas las células tienen receptores de vitamina D3. Eso nos tiene que hacer pensar que algo está pasando ahí, ¿no? claro. Entonces, yo me he encontrado pacientes básicamente con astenia, ¿no? Que es el Ujú, cansancio, cansancio. con dolores, por ejemplo, fibromialgia, ¿no? Que mejoran Ujú, muchísimo al aumentar la vitamina D3, enfermedades autoinmunes, vale. en obesidad a veces también, bueno, a veces es que casi siempre hay un déficit de Ujú, D3 porque la vitamina D3, una vez la producimos, se almacena de forma evolutiva en la grasa. en las grasas, ¿no? Ujú, Exacto. Entonces, cuando, por ejemplo, la gente pierde peso, pues se libera el torrente sanguíneo. ajá, Entonces, claro, da una sintomatología muy inespecífica, claro. la verdad. O sea, en Ujú, cada paciente, como toca tantas cosas y está en tantos sitios, claro. no es solo un órgano. ¿Y hay un límite de suplementación que podamos generar síntomas por sobredosis de vitamina D Vale, suplementada?
Sí, esto es importante, porque siempre se ha tenido mucho miedo con las dosis de vitamina D3, ¿no? Mm, Y la toxicidad. Porque clásicamente en medicina decimos que las vitaminas quedan, la K, la E, la D, la A, mm, en las que se quedan, sí, son las que son liposolubles, es decir, que se ujú, almacenan, como decíamos, en el en tejido grasa. graso y estas son las que pueden dar problemas. Las demás, como la vitamina B, si te tomas más de la necesaria, la orinarás Vale. y ya está. Pero estas no. ¿Qué pasa? Que en realidad es verdad que la vitamina D se almacena, Mm, pero cuando la damos en forma de D3, mm, desde la suplementación, o sea, desde el suplemento suplementada. que damos hasta la forma activa pasa muchos controles dentro del Vale. cuerpo. Por eso también es muy importante que la suplementación sea en vitamina D3, Vale. ¿vale? Que no sea la forma activa, que eso ya se da a ciertos pacientes en Sí, un en ámbito tratamiento más médico. controlado. Exacto, en enfermedades renales, en otros contextos. Ujú, Entonces, en este caso, la vitamina D3 es muy segura. Y de hecho, las dosis, que ahora se dice que no sé si van por 600 unidades al día, ujú. fueron frutos o recomendaciones de un error de cálculo en un paper, del que salió esta Eso suele pasar mucho. recomendación, claro, pero luego en la revista Nutrients, no sé, no me acuerdo ahora del año exacto, ¿no? Pero hicieron una revisión del estudio y dijeron, oye, que esto es un error de cálculo, que nos sale a casi 10.000 unidades al día diez la mil dosis unidades recomendada. frente a 600. Madre mía. No sé si eran 10.000 o 8.000, una borrada. Y entonces, claro, la diferencia era Madre mía. abismal. Pues ese paper sigue ahí, lo puedes buscar, está ahí, Es que suele no han pasar con cambiado, todo. Es que. pero no han cambiado bueno, las recomendaciones de dosis. Entonces, claro, todo el mundo está muy asustado porque la vitamina D es muy tóxica y nos puede matar a todos. Bueno, es que la vitamina D no es tóxica. La vitamina D lo que le pasa es que tiene un compañero muy majo que es el calcio. Claro. Entonces, la vitamina D es verdad que en ciertas condiciones, como Mm, puede ser un hiperparatiroidismo, que eso es una claro. palabreja un Sí. poco así, pero básicamente es una condición que nosotros cuando suplementamos con vitamina D a partir de 2.000, 4.000, bueno, me Mm, gusta mirarla, pero hasta 10.000 de suplementación, se puede normalmente no hay hacerlo. problema, ¿vale? Mm, Pero de 2.000, 4.000 se puede suplementar sin problema, vale. la gente en general. Pero esa PTH hay que mirarla, porque si tienes esa condición, es Mm, verdad que si yo suplemento vitamina D3, lo que haré es que el calcio aumente. claro. Y ese es el verdadero problema, Vale. una hipercalcemia. Eso sí que puede dar arritmias, puede dar Mm, situaciones muy graves, claro. pero es en ese contexto. Vale, vale. Vale, perfecto. O sea que como matemización, como resumen, es necesario mucha más dosis de vitamina D de la que o generamos o suplementamos, cualquiera de las dos, y que se puede tomar con relativa tranquilidad, excepto en esos casos concretos, sobre todo cuando se toma en forma de D3. Exacto. Eso es. Vale, vale, perfecto. ¿Los niveles bajos los relacionas directamente con una no exposición al sol o pueden haber otros componentes que hagan que la vitamina D sea baja? Sí, además de la no exposición solar o la exposición pero mal, Mal hecha, claro. es decir, solo unos días al año, ¿no? O me pongo bloqueador solar untada entera desde el principio, con lo cual no hago Ujú, nada de esto. Hay otra condición que sí que es la inmunidad, la autoinmunidad. Entonces, en pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, ujú. hemos visto resistencia a la vitamina D3, que por más Ajá, que suplementes, tienes que suplementar a dosis cada vez más altas para que al fin empiece a aumentar. vale. Esto es por un tema de los receptores que hacen receptores de vitamina D3 que tienen resistencia. Resistencia. Vale, vale, perfecto. Como decías, la vitamina D participa en muchos procesos, en casi todo lo que tenemos en nuestro organismo participa y en uno de ellos tiene que ver con la parte metabólica, de todo el metabolismo en muchos niveles. Ahora se está poniendo, no sé si más de moda o hay un boom un poco más marcado de hacer una nutrición más basada en grasas animales, lo que se llama la dieta cetogénica o dieta keto. Sí. Antes de entrar en qué consideras y demás, ¿nos puedes explicar un poco en qué se basa la dieta cetogénica para alguien que no conozca? Sí, la dieta cetogénica se basa en alimentarte de grasa y proteína. Es una, o sea, como que escucho nutricionista, porque es como la definición muy básica, ¿vale? Pero para que lo Vale. entendamos, haríamos eso. O sea, Ujú. entonces de forma indirecta se bajan los hidratos de carbono, Vale. porque tienes que aumentar la proporción de grasa y proteína. Ujú.
Em, Eso sería la definición de dieta ceto. De- ¿Y qué es cuando se habla de que se entra en cetosis, los cuerpos cetónicos, esas palabras raras que probablemente mucha gente no conozca, Sí. qué implicación tiene o qué ocurre en esos niveles? Vale. Sí, aquí hay que destruir un mito, que es que el cerebro se alimenta de glucosa, ¿vale? El mito Tenemos es que dos, el cerebro se alimente de glucosa. Vale. sí, ¿no? Que todo el mundo dice, el Sí, sí, cerebro por se eso siempre se alimenta ha del dicho la azúcar, o glucosa de para el cerebro. azúcar, ¿no? Mejor dicho, azúcar. Vale, eso es un mito, porque volviendo, ¿no?, al tema Ujú. evolutivo, eh, nuestro cuerpo sigue siendo en su mayoría igual que el de la prehistoria. O Ujú. sea, coges a un señor de hace 20.000 años y lo vistes como nosotros ahora y no te darías cuenta seguramente que es de hace 20.000 años a nivel fenotípico, es decir, lo que vemos Ujú. desde fuera. Entonces, en ese contexto, para entender el metabolismo actual, hay que mirar a ese también. No había comida siempre a Ujú. disposición. Claro. Por tanto, como no disponíamos siempre de comida, alguna vía tenía que existir para que sobreviviéramos, porque igual podíamos estar 2 o 3 días sin comer. Claro. Si realmente el cerebro solo se alimentase de azúcares, Está no bien. hubiéramos sobrevivido. Lo llevaríamos mal, sí. Claro, por eso tenemos otra vía, que es la Ujú. cetogénica, la de la cetosis. Ujú. Entonces, lo que pasa es que cuando entramos en cetosis, es decir, no hay hidratos de carbono, Ujú. el cuerpo se tiene que espabilar por otra vía y lo Claro. que genera son cuerpos cetónicos. Vale. Esos cuerpos cetónicos también llegan al sistema nervioso. Ujú. Ahí también nos dan energía, ¿no?, para llegar al cerebro. Pasar de una vía de los azúcares, digamos, a los cuerpos cetónicos es lo que nosotros llamamos flexibilidad metabólica. Ujú. Y todos Vale. deberíamos ser capaces de tener esa flexibilidad. De ahora Vale. voy por esta vía, pero si mañana hago un ayuno, no pasa nada porque tengo la otra vía. Vale. Vale. ¿Vale? Y Dime. em, el concepto este de flexibilidad metabólica me gusta mucho, pero muchas veces, o la percepción que yo tengo cuando escucho a personas hablar de la dieta keto y todo esto, es que volvemos otra vez a un tema más de radicalización. Es como que la glucosa sea mala para muchas cosas, no hay que tomar hidratos de carbono, porque los hidratos de carbono inflaman, generan oxidación, etc. Hay mucha información en ese nivel. ¿Nos puedes aportar un poco de luz al respecto? ¿Es tan malo comer hidratos de carbono como dicen? ¿O el problema puede estar más en que tenemos, como dices, la comida a disposición y comemos muchas veces? O bueno, cuéntanos un poquito si puedes aportarnos un poco a ese nivel. Claro, yo a la conclusión que he llegado es que el problema básicamente es que nos hemos desnaturalizado. Ujú. O Vale. sea, hemos perdido nuestro origen, aunque está ahí, pero no lo vemos. Ujú. ¿Qué quiero decir con esto? Sí, tenemos comida a disposición siempre, Ujú. pero es que además es comida que no es real, la Claro, mayoría, ¿no? Es comida hecha por una industria que lo que quiere al final es vender. claro. Es comida hecha pensando que esos mecanismos de protección de saciedad, por ejemplo, no se activen. Ujú. Que a través de la vista, claro, nuestro cerebro va loco por encontrar hidratos de carbono Claro. refinados. Por ejemplo, la miel, porque sabía que en un contexto de que quizá no volvía a comer eso en Ujú. muchos días, necesitaba que la persona se moviera a buscar hidratos. Claro. Sobre todo fruta, miel, por Sí, ejemplo, que sí. era muy compleja de conseguir, ¿no? La miel ahí con todas las abejas, no era algo que pudiéramos tener Mm. cada día. Entonces, ese mecanismo de buscar el hidrato de carbono es real, existe. O sea, por Claro. eso tenemos apetencia, porque es la forma más fácil de conseguir energía. Ujú. Pero lo que no es normal es tener esa forma cada día a todas horas. Claro. Claro. Entonces, el boom de la dieta keto es bastante reciente, pero la verdad es que esta dieta la usamos desde principios de 1900 Ujú. en el tratamiento en niños, sobre todo de la epilepsia. O sea, Ajá. antes que hubiera fármacos antiepilépticos, a los niños se les trataba con dieta cetogénica, Ah, qué porque interesante, los no lo cuerpos conocía. cetónicos, sí, porque los cuerpos cetónicos demostraron que hacían que el cerebro fuera menos reactivo y dejaban de tener Ujú. crisis. Las crisis, ¿no? Ujú. Y a día de hoy hay gente con epilepsia que sigue esa dieta, pero por un tema terapéutico. Ajá. Claro, ¿qué ha pasado? Que todo esto que estaba ahí, y encima incluso, ¿no? Había, bueno, como siempre pasa, ¿no? Que hay gente en contra y gente a favor.
esto no puede ser bueno, mantenido en el tiempo, y es verdad que no lo sabemos si es bueno o no mantenido en el tiempo, porque no hay estudios a tan Claro. largo, eh, a tanto tiempo, pero lo que sí sabemos es que tenemos un problemón ahora, Ujú. y se llaman enfermedades metabólicas Claro. eh, o crónicas no transmisibles, es decir, ¿de qué muere la gente ahora? No muere de la mayoría en Ujú. general, no muere de accidentes Claro. como podía pasar en Sí, X años, ¿no? Ahora la gente muere de enfermedades en general previsibles con un ujú. estilo de vida saludable. Estilo de vida saludable es aquel coherente con nuestra evolución, con nuestra Claro. biología. Ujú. Entonces, como tenemos un problema muy heavy de obesidad, de diabetes tipo 2, Claro. de hipertrigliceridemia, Ujú. básicamente en relación a este tipo de ultraprocesados, de estos productos, Claro. pues claro, ¿qué pasa? Que se buscan soluciones rápidas. Claro. Y la solución rápida es, bueno, pues hago cetogénica, Vale. dejo de tomar hidratos de carbono, elimino toda esa base y claro, obviamente si entras en cetosis vas a perder peso. Ujú. Claro. La cuestión es desde dónde lo haces, ¿no? Al Claro. final, y por qué lo estás haciendo y qué sentido evolutivo tiene para ti hacer eso. Ujú. Porque no es lo mismo un contexto, por ejemplo, yo un tema en nutrición sé que hay mucha controversia con todo. Ujú. O sea, porque es muy difícil hacer un estudio de nutrición bien Claro. hecho. Claro, tú no puedes encerrar a un montón de gente y vigilar 100% lo que comen. O sea, es Claro. que es muy complicado y además no somos hornos que pones 100 calorías y salen 100 en Claro. forma de energía. No, hay un tema de absorción, hay una microbiota, hay el ejercicio que hagas o no, tu Totalmente. metabolismo propio, enfermedad. Ujú. Bueno, es que no acabaríamos. Entonces, como es tan complicado, por eso hay que ir con mucho cuidado cuando se crean dogmas, Ujú. ¿no? Alrededor de ciertas dietas. Y una forma de poner luz a todo esto es otra vez ir a lo más grande nuestro, ¿no? Somos un microcosmos dentro de un Claro. gran macrocosmos. Pues voy a ese macrocosmos que es la naturaleza y me fijo en seres humanos que hagan mucho tiempo que siguen estas dietas. Ujú. ¿No? Yo esta pregunta de cuál es la dieta perfecta para el ser humano, buah, la primera que me hice, ¿no? Ya, claro. Y he pasado por varias estaciones. Entonces, una de ellas con la cetogénica fue en plan, vale, ¿de dónde viene esto? Ok, ya lo sé, ¿no? Que quieren dar Ujú. una solución a un problema, ok. Pero ¿hay alguien que haya estado haciendo dieta cetogénica siempre? Pues sí, los esquimales. Claro. Los esquimales que toman grasa y proteína, Ujú. pero ellos tienen un contexto, Claro. una situación, es diferente. Entonces, nosotros podemos usar esa dieta, yo la uso en mis pacientes y en mí misma hago ciclos de cetogénica, ¿no? Porque Ujú. tiene más sentido hacer estos ciclos para potenciar esa flexibilidad metabólica Claro. que llamábamos. Claro. Claro. Pero no es ni que los hidratos de carbono sean malos, ni que la cetogénica sea la Claro. panacea. O sea, yo ahí sé que soy muy estricta en ese punto, de decir, no, no vale para todo en todos Claro. lados. Totalmente. ¿Y puedes contarnos algún detalle más de esos ciclos que dices de cetogénesis, de cetogenia? Sé que no hay normas para todos, pero más o menos cuánto tiempo, cada cierto tiempo, cada cuánto de tiempo hacer este tipo de dieta. Sí, yo normalmente lo hago sobre todo en invierno, ¿no? Que es cuando de Ujú. forma natural menos hidratos de carbono hay en la naturaleza, menos verdura Claro. y fruta hay. Y hacemos normalmente pues 15 días, 3 semanas. Ujú. Y luego en primavera, antes de que empiece todo otra vez, ¿no? Las verduras, que la naturaleza se despierta, pues hacemos otro. Ajá, vale, Por interesante. ejemplo, también lo puedes hacer pues cuando notas o sea, yo la primera, ¿eh? No tenemos una alimentación perfecta, ¿no? La Claro, mayoría claro, de claro. personas. Entonces, es en épocas de más de estrés, que has comido peor, que notas que el metabolismo se enlantece, es una Ujú. forma de espabilarlo, ¿no? Pero Claro, siempre a ciclos y vale. sintiendo que realmente va bien. Es como el ayuno intermitente, ¿no? Que también Ujú. es necesario y tiene que estar, pero hay contextos y contextos. Entonces, Claro, claro. son herramientas a usar. Vale. ¿Y sueles utilizar el ayuno de más largo tiempo, no el intermitente? ¿O Sí, sueles ahora recomendarlo en casos concretos? yo recomiendo mínimo 12 horas, que es como lo más fácil, ¿no? Entre Sí. la cena y el desayuno, y luego podemos ir alargando. Depende del contexto, ¿eh? Porque, por ejemplo, en pacientes con hipotiroidismo, mejor no llegar a ese nivel de estrés Claro. porque podría llegar a empeorar, ¿no? Pero alargarlo hasta las 16, 18 horas. Ujú. O sea, yo he Vale. tenido épocas de hacer solo una comida al día, que no es que comiera menos, Sí, porque al final lo que eso. haces es toda la comida, ¿no? Que sea nutricionalmente densa en ese momento. Y luego de vez en cuando hacer uno de 24 horas, 48 Ujú. incluso.
Vale. Pero siempre, ¿no? Testeando cada uno cómo le sienta, el entreno cómo va con eso, bueno, Joder. y también, la verdad, lo encuentro muy cómodo porque me tengo que preocupar de menos comidas, ¿no? Al Eso sí es final. verdad. No sé quién se lo oí en redes hace poco que hablaba de que somos esclavos de la comida y que somos esclavos de los ritmos de a qué tal hora hay que comer, cenar. Sí, Y me gustó mucho ese concepto de libertad y de comer cuando tengas hambre, básicamente. Y cuando, como estás diciendo, cuando notes que va todo un poco más lento, tienes más espesa la mente, algunos signos, pues no estaría de más hacer a lo mejor algún ayuno un poco más largo, ¿no? exacto. Sí, sí. Que el horario es social, no es Claro. natural. Entonces, y si no desayunas, ¿qué pasa? Nada. Mientras tú comas saludable y con la densidad que necesitas y te encuentres con energía, no hay ningún problema. Y en el podcast anteriormente habíamos hablado de el entorno, de comer alimentos del entorno. Mm. ¿Crees también que es importante todo el tema de proximidad, incluso si se puede, pues cultivarlos uno mismo, pero no siempre se puede? ¿Nos aporta más que si Sí. fuese, aunque sea de otra zona de España, que sea cercano, pero no de nuestro territorio? ¿Cómo entiendes ese tema? Sí, nos aporta a nosotros y al planeta, que esto también es necesario. O sea, cada vez que nos alimentamos, al final es como un voto que hacemos, ¿no? Del mundo que queremos. Y aparte es que es saludable. O sea, Claro. por ejemplo, sabemos que los alimentos ecológicos, aunque ha habido ahora ya no se escucha tanto, pero sí que es verdad que yo leí muchas veces de, no da igual ecológico que no ecológico, es igual de nutritivo. No es verdad. O sea, hay un estudio inmenso en Francia en que relacionaban ciertos tipos de cáncer y creo concretamente que era el de mama, Mm, que se reducía cuando la gente consumía productos ecológicos, la incidencia. Que es verdad que no es causa-efecto, o sea, son estudios de relación, mm, pero ya te están diciendo algo. Y luego también análisis de, por ejemplo, comparar un pimiento normal con uno ecológico y ver que tiene más nutrientes. Por vale, ejemplo, el magnesio, hay un déficit de magnesio poblacional también bastante elevado y el magnesio de la planta lo coge de la tierra. ya, Entonces, si es una tierra que es un monocultivo, que es el típico cultivo que solo sí, hay una, ¿no? Inmenso, que solo hay un tipo de verdura y la van repitiendo, repitiendo, repitiendo sin dejar descansar, esa tierra que le va a aportar a la planta que luego claro, tú te comes. totalmente. Entonces, es importante hacer esas reflexiones y si ecológico es mejor, sí, Mm, pues que no tienen por qué llevar el sello también, o sea, si lo lleva genial, pero si tú cultivas en tu casa o cerca, tienes la claro, suerte de poder hacerlo sí, y no añades ni tóxicos, ni disruptores, ni nada más, claro, pues obviamente será mejor. Y luego el tema de temporada es muy importante porque solo hay que observar, ¿no? La planta claro, tiene sus ciclos. Si tú consumes la planta cuando está en su mm, momento de auge, es sí, cuando más nutrientes tiene, por tanto, más nutrientes vas a consumir tú, claro, claro, eso también es verdad. ¿vale? Y el tema de proximidad también es importante porque no es lo mismo una verdura, una fruta que ha sido cosechada y te llega en 3 semanas Claro, que la que comes directamente. ya. Por las cámaras también de frío, el cambio de temperatura y todo el tratamiento, ¿no? Mm. Sí, Eh, además del transporte, además, lo que contamina, que luego nos llega otra vez a través del aire, la tierra y el claro, agua, sí. ¿no? Es que todo llega, todo vuelve. Qué bueno, pues muchas gracias. Mira, y por cerrar el círculo ya con la naturaleza otra vez, para mí tiene mucho sentido lo que hablan de las zonas azules, de las zonas de mayor longevidad del planeta, Sí. que es donde precisamente se ven todos estos parámetros, gente que se alimenta de los alimentos suyos, que están en el campo, que se exponen, etcétera, etcétera. ¿Nos puedes contar un poco más si conoces del tema de qué se tratan estas zonas azules, por decirlo así? Y si tenemos alguna por aquí Sí. cerca de donde estamos. Sí, sí, la verdad es que las zonas azules se publicó, bueno, es un libro, ¿no? El que explicaban, si no recuerdo mal, era de una expedición del National Geographic que se dedicaron a, a ir a los lugares más longevos del planeta. Se preguntan por qué esta gente vive tanto. Entonces, hay diferentes sitios, ¿no? En América hay un sitio, aquí cerquita sería Icaria, Mm, en el el Mediterráneo. Mediterráneo. Luego, sí, en Japón, ¿no? En la villa de Ujimi, en Okinawa. Mm, Yo tuve la suerte de poder ir a Okinawa a comprobarlo. Y realmente lo que miran los autores es muy interesante porque es lo que tienen en común esta gente, porque pese a ser culturas tan diferentes, que mm, nada tienen que ver, claro. su estilo de vida sí que es muy ¿Ah, similar. sí? Ah, mira.
Entonces, no solo se fijaron, por ejemplo, en la dieta basada en plantas. Cuando decimos eso, no es que sea vegetariano. De hecho, yo Claro. en el momento que fui a Okinawa era vegetariana, muy vegetariana, vegana, y lo pasé fatal porque en Okinawa sí que comen carne. De hecho, a mí, o sea, yo pensé, digo, ¿pero cómo puede ser? O sea, no pueden comer carne, ¿por qué comen carne? ¿No? Me ha Y destruido es todos los malvada la mitos. carne, si la carne... ¿Qué está pasando, no? Ya, concepciones aparte del maltrato animal, todo Claro. esto Sí. aparte, ¿vale? A nivel de lo que realmente hay ahí, es que realmente sí que comen carne, o es que la proporción es muy pequeña. Comen carne y pescado, pero comen mucha verdura. Ujú, Entonces, por eso cuando yo personalmente, cuando digo dieta basada en plantas, es esa, que la mayor proporción, que la ujú, base son las plantas. Entonces, todas las culturas tienen eso en común, tienen también el vivir en comunidad, que eso me ujú. pareció Qué guay. increíble, o sea, el concepto de hacer tribu, Ujú. de tener esa familia, sus amigos o el hecho de sentirse parte de algo en De Okinawa. pertenencia. Mm. Sí, sí, la gente, aunque esté cerca de los 100 años, sigue trabajando para la comunidad. Es Ujú. decir, igual se encargan, pues yo qué sé, de mantener, ¿no? Un jardincito bien. Claro. Del huertecillo que luego comparten con no sé quién. De ayudar a los niños que puedan subir al bus, ¿no? Verdad. Escolar cada mañana. Eh, Sí, que tienen sus luego funciones o sus... Sí, que tienen su ikigai al final, ¿no? Claro. Que le llaman que es su motivo de vida, Claro. de Ujú. seguir adelante. Claro. Eh, Ha sido espectacular como ver que diferentes zonas tan longevas Ujú. tienen cosas en común. Entonces eso nos enseña mucho de cómo debería ser nuestro estilo de vida. Totalmente. Obviamente, personalizado a cada uno, donde viva, la cultura en la que está. O sea, eso Claro. es lo bonito, ¿no? Que no es que todos tengamos que ser iguales en todas partes. Sí, está claro. Qué bueno, Mm. qué bueno. Esto que comentabas del Ikigai, biológicamente se entiende muy bien porque ¿Sí? biológicamente cuando estás fuera de tu lugar, no tienes un sentido o no estás a gusto en el medio, eso activa procesos en el riñón. Y el riñón a nivel de medicina china, si no me equivoco, es la energía vital, básicamente, Sí, ¿no? es la esencia. Entonces, Totalmente. está muy Qué conectado y bueno. la verdad que, mira, no conocía esta parte de que cada uno tenía, digamos, su función y estaban ocupados en el buen sentido eh, hasta el último día que estén en Sí, este sí, plano. totalmente. Pero es algo fundamental, la verdad, a nivel biológico. Y ese sentido de pertenencia también es algo fundamental, que es algo con lo que estos 3 años anteriores pues han tratado de separarnos, de disgregarnos, y eso ha generado también muchas de las alteraciones que estamos viendo hoy en día. Así que, bueno, pues tiene mucho sentido. Lo que tenemos que hacer entonces es crear más zonas azules en el planeta. Totalmente, sí. Y para crear más zonas azules, pues tenemos a gente tan antioxidante, como decía al principio, como la doctora Monsa, que nos ha Gracias. permitido disfrutar de su presencia. No lo he dicho al principio, pero ella tiene un proyecto que se llama Como Health Coaching, con K al principio y con dos Os. La encontraréis así Complicado. en... Muy japonés. Muy japonés, por cierto. La encontraréis así en redes sociales y en su página, si no me equivoco, es comohealthcoaching.com. Mm, Ahí podéis tener más exacto. información de todo lo que ella hace y muy prontito la tendremos con nosotros también en Salud Biológica para hacer una formación sobre todo el tema de baños de bosque, va a explicar mucho más en profundidad cómo hacerlos, las técnicas que son necesarias y todos los beneficios adaptados a cada una de las personas individualmente. Así que si estáis interesados, pues ya sabéis, podéis seguir el podcast, entrar en su web y en redes sociales, darle muchos me gustas. Gracias. Y bueno, poco más. No sé si quieres añadir alguna cuestión al respecto, algo que quieras comentar. Bueno, que muchísimas gracias por la oportunidad, de verdad que un placer. Un placer. Y que yo creo que cada vez somos más y gracias a Sí, plataformas como esta, ¿no? Como este programa, como el podcast, pues bueno, es dar la oportunidad a las personas de elegir al final, ¿no? De tener sí, la información y decir, bueno, pues esto me interesa, esto más, esto menos y lo aplico en mi día a día. claro. Por lo menos que no sea porque no tengan ni información, es decir, que tengan todo disponible y cada persona luego es libre de hacer lo que considere. Sí, y sobre todo investigar, que es muy importante, Exactamente. porque la verdad absoluta no la tenemos ninguno. Totalmente, totalmente. Y aquí a medida que vamos evolucionando y conociendo gente, pues vamos afinando mucho más lo que decimos al principio. Entonces, Exacto. esto es una evolución constante, como la naturaleza. Sí.
Bueno, pues nada más, muchas gracias por tu tiempo, ha sido un placer. Nos encontramos dentro de muy poquito en los siguientes podcasts y estar atentos en redes sociales, tanto en Vida Biológica como en Como Health Coaching, que iremos avisando de próximas charlas y formaciones.